Recording is on. Espérame. Eso sí grabó. Ok, sí grabó. Pero solo grabó 15 minutos. Ah, no, 30, algo. Vamos a ver. Sí, 15. 16. Vamos a ver. Ojalá haya grabado todo. Ah, sí grabó todo. Bueno, ahí está. Lo voy a subir al live. Ahora voy a grabar esta parte. Por favor, no cancelen nada, sino que simplemente vamos a ir grabando. Bueno. Entonces vamos a ver lo que son las leyes de Kirchhoff. Esto lo vamos a ver. Vamos a dejar el libro a un lado por cuestiones de practicidad, si no nos vamos a hacer bolsas. Entonces, el libro vamos a dejarlo a un lado, el de electricidad, el de electrónica sí lo seguimos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un concepto, leyes de Kirchhoff. Le voy a poner un video para que ustedes puedan ver y entender qué son las leyes de Kirchhoff. Pero lo vamos a entender de la manera más simple y sencilla que hay. Entonces, pongan atención, pues, porque esto es importante. Esto es fundamental. De aquí vamos a sacar todo lo demás. O sea, cuando ya vamos a resolver problemas vamos a resolver de otros. Daniela pregunta, esto es en electricidad básica, no electrónica. Electrónica se llama electrónica analógica, es electricidad básica. Ajá. Ahorita estamos en electricidad básica. Después continuamos con electrónica analógica. Ujú. A tope, Daniel, profe, póngase el vídeo, pues. papel, tranquilo, tranquilo. Gracias. Quieren ver cómo sea. Entonces, Profe, ¿qué clase es? esto es electricidad básica. ¿Ah? Todo esto que estamos hablando es electricidad básica. Después ¿Ah? empezamos a electrónica analógica. Bienvenidos a otro video de electrónica. ¿Ah? En este video vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff. Ajá, eso es electricidad básica. Cuidado, cuidado. Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, Kirchhoff, ¿cómo se dice? Si alguien sabe alemán, díganlo en los comentarios. Bueno, yo le voy a decir Kirchhoff porque así le decía mi profesor. Hace poco al canal subimos un video de la ley de Ohm y dijimos que era una de las leyes más importantes para la electrónica, y sí es cierto. Sin embargo, en conjunto con la ley de Kirchhoff tendremos una gran herramienta para el análisis de circuitos. En 1847, el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff introdujo sus leyes a las que conocemos como la ley de corriente de Kirchhoff, LSK, y la ley de voltaje de Kirchhoff, LBK. La primera ley, ¿sí? la ley de corriente, establece que Pero una pregunta, ¿esto es electrónica básica o electrónica? Disculpe. Es básica. Ah, gracias. Se mutió, profe, se mutió. Sí, cabal. Va. Es electricidad básica. Gracias, profe, usted sabe, usted de la clase, ponga el vídeo. Es del Kirchhoff, ¿Qué pedo? Bueno. Del Kirchhoff. Producción. Es el Kirchhoff. Hola, sean bienvenidos a otro video de electrónica. En este video vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff, ¿cómo se dice? Si alguien sabe alemán, díganlo en los comentarios. Bueno, yo le voy a decir Kirchhoff porque así le decía mi profesor. Hace poco al canal subimos un video de la ley de Ohm y dijimos que era una de las leyes más importantes para la electrónica, y sí es cierto. Sin embargo, en conjunto con la ley de Kirchhoff tendremos una gran herramienta para el análisis de circuitos. En 1847, el físico alemán
Gustav Robert Kirchhoff introdujo sus leyes a las que conocemos como la ley de corriente de Kirchhoff, LSK, y la ley de voltaje de Kirchhoff, LBK. La primera ley, la ley de corriente, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a cero. Matemáticamente lo podemos escribir como la sumatoria de corrientes y estas son igual a cero. Entonces, para que podamos hacer una suma necesitamos por lo menos dos elementos conectados a un nodo. Y decimos que las corrientes que entran se consideran positivas y las que salen son negativas. Muy bien, tenemos aquí una representación donde el punto del centro es el nodo. Podemos observar 5 corrientes. La corriente I1 está entrando, la corriente I2 está saliendo, la corriente I3 está entrando, la corriente I4 está entrando también y la corriente I5 está saliendo. Entonces, dijimos que las corrientes que entran son positivas. Entonces podemos observar a I1, I3 e I4 que están entrando. Entonces estas son positivas. I2 e I5 están saliendo, por lo tanto son negativas. Y esto es igual a 0. Si despejamos I2 e I5 al lado derecho de la igualdad, entonces obtenemos que I1 más I3 más I4 es igual a I2 más I5. Entonces, si observamos esto, podemos decir que la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. Muy bien, nos encontramos aquí con un ejercicio. El mismo enunciado nos dice aplique la ley de corriente de Kirchhoff para obtener las corrientes 1. Para continuar, miremos acá. Tenemos nosotros aquí que tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Para recapitular, vamos a ir analizando cada cosa. Primero, la ley de Kirchhoff son dos, la ley de voltajes y la ley de corrientes. Yo siempre comienzo con la ley de voltajes porque es el más sencillo, pero en la literatura o en los libros comienzan con la ley de corrientes. Comenzamos con la ley de corrientes. La ley de corrientes de Kirchhoff, que es la primera ley, dice que la suma algebraica de las corrientes que entran o salen a un nodo son cero. Un nodo ya saben que es la conexión, ese punto donde se conectan varios elementos eléctricos. Por ejemplo, nosotros teníamos los ejercicios, estos puntos que están aquí, donde están las conexiones de la resistencia, son nodos, ¿verdad? Entonces, tenemos que la sumatoria algebraica de las corrientes que entran o salen a un nodo es cero. Entonces, si vemos acá, tenemos aquí un nodo, ese es un punto de conexión. Ahí pueden estar conectados varios elementos, ¿verdad? Entonces, aquí si se dan cuenta hay 5 corrientes. Hay 3 que entran y 2 que salen. Entonces, si las que entran las tomamos positivos, pues es lo que pasa, ¿verdad? Se suman, ¿verdad? Y 1 más I3, y 1 entra, y 3 entra, y 4 entra. Pero las que salen son I2 y I5, ¿verdad? Entonces, I2 y 5 como salen, están en sentido contrario. Por eso es que es importante entender los vectores. Porque entonces aquí depende el sentido del vector, entre comillas, pero es corriente, ¿va? Entonces aquí tenemos esto, ¿verdad? Que los que salen son negativos. Pero si pasamos estos negativos al otro lado de la igualdad, tenemos que I1 más I3 más I4 es igual a I2 más I5. O sea, estos son los que entran, son igual a los que salen. Ese es el secreto. Si entendemos esa parte, lo vamos a entender muy bien. Bueno, sigamos pues. Muy bien, nos encontramos aquí con un ejercicio. El mismo enunciado nos dice aplique la ley de corriente de Kirchhoff para obtener las corrientes 1, 2 y 3. Entonces lo que vamos a hacer es empezar analizando el nodo de I1, donde se encuentra I1. Entonces está aquí está I1. Y la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la suma de corrientes que entran al nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Entonces, empecemos con lo que entra, serían 8 miliamperes. 8 miliamperes. Y esto es igual a la suma de corrientes que salen. Tenemos una de 12 miliamperes. Y tenemos I1. Entonces, la suma, I1. Muy bien, despejamos I1
nos encontramos que es igual a I1 es igual a, tenemos 8 miliamperes menos 12 miliamperes. Y esto nos da un resultado de menos 4 miliamperes. Muy bien. Aquí podemos observar que una corriente negativa, bueno, lo que quiere decir eso es que en realidad la corriente está viajando hacia ese sentido, no como se propuso en el ejercicio. Por eso es que nos da una corriente negativa. Ahora, intentemos buscar la corriente 2. El nodo lo encontramos aquí. Tenemos un nodo donde están entrando 9, están saliendo 8. Entonces, la suma de lo que entra, 9 miliamperes, solamente es lo único que está entrando, es igual a la suma de lo que sale. Están saliendo 8 miliamperes y está también saliendo la corriente 2 más la corriente 2. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es despejar I2. I2 es igual a 9 miliamperes menos 8 miliamperes, lo cual nos va a dar un resultado de 1 miliampere. Muy bien, y este sería el resultado de nuestra corriente 2. Ahora, nos dice la corriente 3, vemos el nodo aquí, y está entrando una corriente 2, una corriente 1, las cuales ya conocemos sus valores, y entonces diríamos que I3 es igual a la suma de lo que entra. Entonces, si I1 vale menos 4 miliamperes, porque en realidad está saliendo, entonces decimos que son menos 4 miliamperes más 1 miliampere, la suma de corrientes. Entonces, decimos que I3 es igual a menos 3 miliamperes. Otra vez nos encontramos con una corriente negativa, lo que quiere decir que no está saliendo aquí, está entrando a este nodo. Y bueno, esto sería todo por este ejercicio. Como pueden ver, no es nada complicado, simplemente es ver qué es lo que entra y qué es lo que sale del nodo. Entonces, pues hasta aquí, pasemos a la siguiente ley. Muy bien, ahora pasemos. Bueno, entonces miremos cómo tenemos acá la ley, ¿verdad? O sea, yo creo que el ejemplo está bastante claro, cómo nos explicó la persona que calculó esto, ¿verdad? O sea, un nodo es un punto donde va a entrar, donde se conectan varios elementos. Ahí, en ese punto nodo, entran o salen corrientes. Entonces, si nos basamos en la primera ley de Kirchhoff, dice que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Ese es el secreto. Con eso tenemos todo. Ni siquiera todavía no hay fórmulas. O sea, esto es pura deducción. Entonces, tenemos aquí lo que entra es igual a lo que sale y ahí lo tenemos, ¿verdad? Lo que quiere decir que no está saliendo aquí, está entrando a este nodo. Y bueno, esto sería todo por este ejercicio. Como pueden ver, no. Entonces, miremos ahora, ¿cómo lo tenemos acá? Entonces, tenemos acá, y aquí se divide en esta corriente de 12 y se divide en esta corriente y 1. Por eso es que lo que entra es 8, sale 12 y sale 1. Porque ahí en el nodo entra 8, pero salen 2, ¿verdad? Entonces se divide en 2. Pero siempre se tiene que mantener esa ley, que lo que entra es igual a lo que sale. Aquí en 9 entra 9, si se dan cuenta, y sale 8 y sale 2. Entonces aquí tenemos 9, 8 y 2. Entonces ahí ya podemos calcular el otro. Y aquí en I1, como entra, también entra I1 más I2 es igual a I3. Entonces, todo lo que entra es igual a lo que sale. Ahí no hay pierde. No es nada complicado, simplemente es ver qué es lo que entra y qué es lo que sale del nodo. Entonces, pues hasta aquí pasemos a la siguiente ley. Muy bien, ahora pasemos a la segunda ley, la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual establece que la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de una trayectoria cerrada es igual a 0. Y que quede bien claro, es una trayectoria cerrada, no una malla. Matemáticamente lo podemos escribir como una sumatoria de voltajes con una igualdad a 0. Muy bien, tenemos aquí una representación
en donde solamente tenemos una malla, entonces solo vamos a poder tener una sola trayectoria cerrada. Vamos a ponerle los signos, la fuente de voltaje, el lado donde está más largo es positivo y donde es más corto es negativo. Para las resistencias, vamos a ponerlas en sentido contrario, porque unas son aumentos de tensión y otras son caídas de tensión o de voltaje, que es lo mismo. Entonces, más menos. Una trayectoria cerrada nos dice, bueno, lo que nos dice la ley es que es en una trayectoria cerrada. Lo que dice una trayectoria cerrada es que si inicia en un punto, va a terminar en el mismo punto. Como pueden ver, les digo, no hay otra trayectoria, aunque lo podemos hacer de este lado, para caminar, por así decirlo, de este lado, o podemos ir al otro lado. En este caso yo lo voy a hacer de este lado. Empecemos por la fuente. Entonces, lo que voy a hacer primero es ver por dónde entro. Al ver que estoy entrando por el negativo, voy a escribir la fuente en negativo. Entonces tengo que el voltaje de la fuente en negativo. Ahora vamos a ver cómo sigue la trayectoria. Sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí. Nos encontramos con la resistencia y el voltaje 1. Y estoy entrando por el positivo. Entonces escribimos más. Ahora decimos que es más voltaje 1. Seguimos la trayectoria. Pasamos la primera resistencia. La segunda otra vez nos encontramos con otro más. Voltaje 2. Continuamos con la trayectoria, vamos por aquí y nos encontramos el voltaje 3, que vendría a ser igual positivo porque entra por el polo positivo. Y nos dice la ley que la suma de todo esto es igual a 0. Muy bien. Entonces, ahora despejamos el voltaje de la fuente y tenemos que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de B1 más el voltaje de B2 más el voltaje 3. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Entonces podemos decir que la suma de caídas de voltaje es igual a la suma de aumentos de voltaje. Muy bien, nos encontramos aquí un ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver esta parte. Primero, ahora la segunda ley de Kirchhoff es la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice? La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de los voltajes alrededor de una trayectoria cerrada, o malla le vamos a llamar en este caso, son igual a 0. Entonces, cada elemento conectado en un circuito, si se dan cuenta, va a consumir voltaje. No importa si son 10.000 resistencias, si hay 5 fuentes, no interesa. Cada una de las fuentes se llaman fuente de elementos activos porque suministran energía, y las resistencias se les llaman elementos pasivos porque consumen energía, chupan la energía, ¿verdad? Entonces están los elementos activos, son los que dan energía, y los pasivos son los que reciben energía. Eso es lo que tenemos. Entonces aquí tenemos una malla o circuito cerrado. Esa trayectoria cerrada es lo que yo les explicaba la vez pasada. Yo me pongo en cualquier punto y empiezo a caminar, ¿verdad? En cualquier sentido. Si yo camino en ese sentido y vuelvo al mismo punto, estoy en una trayectoria cerrada. Eso es lo que yo les quería dar a entender al inicio, de que el circuito eléctrico tiene que tener trayectoria cerrada. Ahora venimos y nos vamos aquí y venimos bien. Entonces, la fuente va a suministrar voltaje. Esta resistencia que está aquí va a consumir voltaje, por eso es elemento pasivo. Ahí se recuerda, el activo es el que da y el pasivo es el que recibe, ¿no? También tenemos voltaje 2, que es el que también va a consumir energía, o voltaje, y ese también va a consumir voltaje, ¿verdad? Y con lo que dice, o sea, tiene que estar cerrada esta trayectoria para que se cumpla esa ley. Si no está cerrada, no se puede cumplir la ley de Kirchhoff. Entonces, tenemos esto, entonces nos dice, va, él lo toma de una manera, yo lo voy a tomar diferente, pero es lo mismo, al final es lo mismo, ¿verdad? En donde solamente tenemos una malla, entonces solo vamos a poder tener
una sola trayectoria cerrada. Vamos a ponerle los signos. La fuente de voltaje, el lado donde está más largo es positivo y donde es más corto es negativo. Para las resistencias, vamos a ponerlas en sentido contrario, porque unas son aumentos de tensión y otras son caídas de tensión o de voltaje, que es lo mismo. Entonces, más menos. Una trayectoria cerrada nos dice, bueno, lo que nos dice la ley es que es en una trayectoria cerrada. Lo que dice una trayectoria cerrada es que si inicia en un punto, va a terminar en el mismo punto. Como pueden, les digo, no hay otra trayectoria, aunque lo podemos hacer de este lado, para caminar, por así decirlo, de este lado, o podemos ir al otro lado. En este caso yo lo voy a hacer de este lado. Empecemos por la fuente. Entonces, lo que voy a hacer primero es ver por dónde entro. Al ver que estoy entrando por el negativo, voy a escribir la fuente en negativo. Entonces tengo que el voltaje de la fuente en negativo. Ahora vamos a ver cómo sigue la trayectoria. Sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí. Nos encontramos con la resistencia y el voltaje 1. Y estoy entrando por el positivo. Entonces escribimos más. Ahora decimos que es más voltaje 1. Seguimos la trayectoria. Pasamos la primera resistencia. La segunda otra vez nos encontramos con otro más. Voltaje 2. Continuamos con la trayectoria, vamos por aquí y nos encontramos el voltaje 3, que vendría a ser igual positivo porque entra por el polo positivo. Y nos dice la ley que la suma de todo esto es igual a 0. Muy bien. Entonces, ahora despejamos el voltaje de la fuente y tenemos que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de V1 más el voltaje de V2 más el voltaje 3. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Entonces podemos decir que la suma de caídas de voltaje es igual a la suma de aumentos de voltaje. Muy bien, nos encontramos aquí con un ejemplo para ley de voltaje de Kirchhoff y nos pide hallar las tensiones en las ramas B1 a B4. La rama que se me ocurre primero analizar es esta, la de B4. Y lo voy a hacer pues de este lado, me parece bien. Empiezo entrando por el signo negativo de B4, sería menos B4. Ahora entro por el positivo de 2 volts, más 2 volts. Y entro también por el positivo de 5 volts, más 5 volts. Es igual a 0, lo que nos dice la ley. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Tenemos una suma, esto nos da 7 volts. Y decimos que B4 es igual a 7 volts. Correcto, pasamos nada más de aquel lado. Entonces, ya encontramos uno, lo coloco aquí para que sea más fácil si es que llegamos a usar ese voltaje. Y bueno, ahora se me antoja calcular B3. Lo voy a hacer de esta manera. Voy a caminar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar aquí. Muy bien. Decimos que B3 está en positivo, entré por positivo, lo coloco positivo. ¿Recuerdan? Vamos ahora más 2 volts. Y seguimos por la de 5 más 5 volts para terminar con la de 4 volts, también entrando en el positivo. Y llegamos otra vez al B3. Ok, esto es igual a 0. Se cerró la trayectoria. Despejamos B3. Hacemos primero la suma. Serían 2 y 5, 7. Y 4, 11. Esto es igual a 11 volts. Muy bien. Ahora, pues se me ocurre que, oye, y si hubiera hecho la trayectoria aquí, hubiera dado lo mismo. Es lo que nos dice LBK, ¿no? Que debería dar lo mismo. Vamos a hacerlo, pues mentalmente. Sería B3 más 7 volts más 4 volts.
Oh, nos encontramos aquí con un error mío. Es 11 volts negativos. 2 sería 9, 11. Lo pasas a este lado y es negativo. Muy bien. Qué bueno que revisé eso. Entonces son menos 11 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que los signos aquí en realidad son así. Pero bueno, como ya lo colocamos con signo negativo, pues no los vamos a cambiar. Ahora, nos faltan estas dos. Y digo, bueno, voy a calcular B1 por este lado. Entro aquí y entro acá. Entonces, tengo que B1, estoy entrando por el positivo. Ahora entro por el negativo, menos 11 volts, menos otra vez, menos 3 volts. Y esto es igual a 0. Estoy llegando otra vez a este punto. Tenemos que B1, vamos a realizar esta suma. Este se vuelve más, se vuelve positivo. Entonces sería 11 menos 3, 8. 8 positivo, lo paso de este lado y nos da un total de menos 8 volts. Otra vez los signos están mal, pero bueno, vamos a verificarlo. Ahora sin usar la de B3. Vamos a hacer esta trayectoria. Dijimos que pues todas las trayectorias deben de dar un mismo resultado, no importa, siempre y cuando sea una trayectoria cerrada. Entonces, B1 es igual a 2 más 5, 7, más 4, 11, menos 3, 8. Lo paso al otro lado con el signo negativo, menos 8 volts. Por lo tanto, pues puedo decir que esto es correcto. Hasta ahorita tenemos los de... Bueno, vamos a continuar. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que está haciendo es calculando voltajes con trayectorias cerradas. Pudo haberlo calculado por cualquier camino, al final es el mismo valor, o sea, es el mismo principio. Trayectoria cerrada y se van sumando tanto las. Vamos a interpretar dos términos: caída de voltaje y subida de voltaje, o caída de potencial o tensión. Acuérdense que los sinónimos de voltaje son potencial o tensión. Son palabras que. Entonces ahí tenemos esa parte. Entonces, ¿te dan cuenta? Es lo que hizo. Primero encontró B4, pero B4 usó esta malla, ¿va? Entonces él se vino caminando aquí y encontró que entra en negativo. Entonces por eso le puso menos B4. Luego siguió caminando y encontró positivo y le puso más 2B. Luego siguió caminando y entró en negativo, en positivo y le puso más 5B. Y volvió al mismo punto de comenzó. Esa es trayectoria cerrada. Entonces, menos B4 más 2 más 5 nos da más 7. Entonces, este B4 lo pasó al otro lado y nos quedó que B4 vale 7 voltios positivos. Ok, ojo, pero aquí sí es suma algebraica, o sea, que quiere decir que los signos sí cuentan. Ahora B3. B3 lo hizo con esta de acá, con esta de acá. Entonces, sigamos caminando. Comenzó aquí. Comenzó con B3. ¿Va? Comenzó con más B3 porque entré en positivo. Luego más 2. Luego más 5. Y por último, más 4. Entonces, sumó más 2, más 5, más 7, más 4, 11. Más 11 positivo. Pero como lo pasó al lado, se queda menos 11. Menos 11. Ahí vamos bien. Y ahora calculó, pues, B1. Y B1 sería B1 entra positivo más B1, luego entra negativo menos 11. Como entró en negativo, es este negativo. Y como ya valía menos 11, pues se pone menos 11. Y luego siguió con menos y se fue a más. ¿Va? Entonces sería, entró en menos 3. Entonces sería menos 11, menos 11 sería más 11. Menos 3 sería 8, más 8. Pero como lo pasó al otro lado, es menos 8. Entonces, así es que encontró B1, B3 y B4. Entonces, eso es lo que tienen que ir manejando. Ahora entonces vamos a terminar la presentación 4, y vamos a hacer un par de ejemplos. y 1. Nos falta el de 2. Y bueno, ¿cuál podemos hacer? Vamos a hacer esta, que es la más sencilla, porque solamente involucra 3. Si lo hiciera esto, involucraría 4. Si yo hiciera esto, involucraría también 4. O si yo hiciera esto, mira, también este puede hacer 3. Entonces decimos que B2
el voltaje 2, entrando por el negativo, entonces es signo negativo. Ahora entro por el negativo de 2V, 2 volts, y entro por el negativo de B1, que era 8. Entonces eso va a ser menos 8. Y como nada más son las únicas 3, vamos a igualarlo a 0. Ahora, menos 2 más 8 nos da 6. Entonces menos B2 es igual, perdón, menos 2 más 6 es igual a 0. B2 es igual a 6. Y aquí tenemos nuestra tercera, no es cierto, el cuarto voltaje. Por lo tanto, pueden ver que cualquier trayectoria nos lleva al mismo resultado. Bien, esto ha sido todo por este video. Si te ha sido útil, dale un me gusta. Mismo resultado. Se dieron cuenta, no importa. Lo que dijo él es muy importante. Nosotros tenemos que buscar el camino más corto. Podemos ir con 4 resistencias, con 5 resistencias y nos tiene que dar lo mismo, porque es una ley, se cumple. Pero entre menos cálculo, pues es más rápido, ¿verdad? Entonces, bien, esto ha sido todo por este video. Si te ha sido útil, dale un me gusta. Y espero que si tienes alguna duda la dejes, no te la quedes. Y pues te dejo por aquí otros videos por si quieres seguir aprendiendo. entonces, ya vieron, jóvenes, de que es muy simple la ley de Kirchhoff y las leyes de voltaje, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos es entender bien cómo analizar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a hacer un ejercicios mayas, ¿verdad? Mayas. Vamos a comenzar con la malla, una malla sencilla, ¿verdad? Vamos a hacer mallas dobles o la que quieran ustedes. Voy a copiar esta. Voy a copiar esta y la vamos. Página así. La primera ley que vamos a ver es la ley de voltajes de Kirchhoff. O sea, yo voy a empezar con la ley de voltajes de Kirchhoff porque es la más sencilla, ¿verdad? Entonces, vamos a poner con la ley de voltajes o LVK, así se llama. Ley de voltajes o LVK. Así es como lo vamos a ir viendo. Entonces, la ley de voltajes nos dice que la sumatoria de los voltajes en una trayectoria cerrada es cero. Oye, si quieren, le damos una pausa ahorita para que podamos seguir o vayan a traer algo de comer y siguen comiendo, no hay problema. Ahorita no lo regaño por estar comiendo. ¿Ah? Entonces tenemos aquí la ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, si van a ir al baño, pues solo van al baño y ya. Esta va a estar grabada para que no tengan ningún problema, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con la ley de, es igual a C, ¿verdad? A C. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer circuito. Vamos a encontrar. ¿Qué nos dice el primer circuito? Vamos a hacer este circuito. Los dos son lo mismo, no importa, los dos son lo mismo. Vamos a empezar a hacer mallas. Mallas cerradas. Vamos a hacer mallas. Entonces, vamos a hacer, vamos a ver. Porque hay de 2 mallas, hay de 3 mallas, pero después vamos a ir haciendo de más mallas. Vamos a empezar de 2 y 3 mallas. Más de 3 mallas no vamos a hacer por cuestión de tiempo. Cuando tenemos un circuito así de varias mallas, esta es una malla, porque es una trayectoria cerrada, esta es otra, y esta es otra. Aquí usamos lo que ya vieron en matemáticas, sistema de ecuaciones. Ajá. Con eso vamos a resolver las mallas. Para que ustedes estén duchos, ya solo lo meto y lo calculamos y no hay problema. Ustedes ya saben, sistema de ecuaciones, sistema de ecuaciones, ya sea por sustitución, por suma o resta, por matrices, no sé, ahí lo vamos a resolver. Entonces, ya miremos.
Entonces, vamos a resolver la malla. Vamos a ver un circuito que es que quiero un circuito simple, sencillo. Ahorita para comenzar, porque después nos vamos a ir complicando. Vamos a comenzar con un circuito básico. Vamos a comenzar con el que tiene el cuate en el video. 3 resistencias. Vamos a comenzar con 3 resistencias. Vamos a poner aquí una fuente de voltaje y 3 resistencias. 1, 2 y 3. Vamos a ponerle 12 voltios. 12 voltios aquí. Vamos a ponerle un K a todos, ¿verdad? Un 1000 ohms. 1000 acá. 1000. 1000. Y 1000, ¿verdad? 1000. Vamos a comenzar con 3 iguales. Ya ustedes, ya cuando les deje la tarea, van a empezar a resolverlos con diferentes valores. Vale, entonces, ¿cuánto es la curva? Vamos a empezar. Entonces, yo aquí tengo lo que le llaman el voltaje B, ¿verdad? El voltaje B, el voltaje total, si quieren, el voltaje total. Okay. Este va a ser mi voltaje total. Este va a ser mi voltaje 1. Este es mi voltaje 2. Y este es mi voltaje 3. Les voy a pensar. ¿Se recuerdan de que siempre comienza con menos y sale con más? La batería. Las resistencias van a comenzar con más y menos. Las resistencias comienzan con más y menos. Las resistencias comienzan con más y menos. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio. Vamos a ir a caminar en la trayectoria que toca. Vamos a ir caminando en la trayectoria. Si me pongo aquí y empiezo a caminar para este lado, vamos a hacerlo vamos a hacer el planteamiento de las ecuaciones de un lado en un sentido y luego en el otro sentido para que vean que queden exactamente iguales. Bueno, voy a comenzar aquí. Este es el punto de inicio. Aquí va a ser mi punto de inicio. Voy a ir caminando para acá. Entonces, como dijo, vamos a tener, como entra en negativo, tiene menos BT, ¿verdad? Menos BT. Ese sería el, porque aquí voy caminando y entro en negativo, ¿verdad? Bueno, salgo y sigo caminando. Ahora entro al voltaje 1. Okay. Entonces, entro a más voltaje 1. Bueno. Sigo caminando aquí y aquí vuelvo a entrar acá en este sentido y tengo más voltaje 2. Bueno. Sigo caminando aquí y entro aquí y tengo más el voltaje 3. Salgo aquí, cruzo, sigo caminando y cuando siento llegué al punto donde inicié, a este punto. Ok, entonces ya lo igualo a 0. ¿Verdad? A 0. Ya tengo la igualada a 0. Si despejo la ecuación, me queda entonces que el voltaje total, o sea, si paso este al otro lado, me quedaría que el voltaje total es igual a B1, voltaje 1, más el voltaje 2, más el voltaje 3. Ahí está. Este sería mi ecuación de malla, ¿verdad? Esta sería mi ecuación. BT es igual a B1 más B2 más BT. Bueno, pero vamos a venir a la vieja confiable. ¿A cuál? A la ley de Ohm.
Vamos a venir, lo voy a poner por acá. No quiso ahora el idioma. Ajá. Vamos a pegar. A ver si pegó en algún lado. Ahí está. Hasta 2 ahí. Pegó. Lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a volar. Entonces tenemos ahora lo que es la ley de Ohm. Bueno, si nosotros ahora le vamos a aplicar la ley de Ohm a esto, ¿cómo así? Bueno, acuérdense que B1 no existe. B1 no está aquí. No está aquí. Solo tenemos que tenemos en B1 el valor de resistencia. Entonces vamos a escribir B1. Entonces escribimos como B1 va a ser igual a la corriente. Porque acuérdense que pasa una corriente aquí de este lado, ¿verdad? Esta corriente. I, ¿verdad? I. La corriente I por R1. Ese va a ser el voltaje 1. En la resistencia 1 va a ser la corriente que pasa en esa resistencia por el valor de esa resistencia. I1 por R. Se me había olvidado. Dijimos que íbamos a hacerlo con otra trayectoria, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo de aquí para acá. Y van a ver que nos queda lo mismo. Vamos a ir para acá, vamos a ir para acá, vamos a ir para acá. Aquí entramos. Entonces nos queda menos B3. Seguimos caminando y entramos acá y nos queda menos B2, ¿verdad? Seguimos caminando aquí y nos queda menos B1, ¿verdad? Porque estamos siguiendo en la trayectoria contraria. Y por último entramos aquí y nos queda más. Entonces sería más BT, ¿verdad? Más BT. Y volvemos aquí y llegamos al punto de partida donde comenzamos. Entonces nos queda que es igual a 0. Entonces, como esto está negativo, pasa al otro lado. Entonces nos queda BT, el voltaje total, o el voltaje de la fuente va a ser igual a B1, que está negativo, pasa al otro lado. B2 pasa al otro lado, positivo, B2. Y el otro pasa a negativo. Y tenemos, ¿qué tenemos aquí? Pues lo mismo que tenemos en la ecuación anterior, ¿verdad? Entonces tenemos la misma ecuación. No importa el camino, media vez. Sigamos los símbolos. Es sí. Vamos a asumir esta convención. Si entra en negativo, el valor es negativo. Si entra en positivo, el valor es positivo. ¿Vamos? Vamos a asumir ese valor. Bueno. Pero dijimos que B1 no es B1. Hay una resistencia. No sabemos el valor de voltaje de B1. Entonces, no sabemos cuánto vale B1. Entonces, B1, pues calculémoslo por ley de Ohm. ¿Qué es el voltaje? Pues la corriente por la resistencia 1. Entonces, ¿cómo sería B2, jóvenes? B2 va a ser igual a la I, porque aquí pasa la corriente I por la resistencia 2. Y el voltaje 3 va a ser igual a I por la resistencia 3. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan? Los veo muy silenciosos ustedes. Me preocupa. Simón, profe, sí se lo escucha. Sí, profe. Sí, bro, ¿Están está poniendo bien. atención? Porque no los veo ahí en silencio y me Sí, bro, asusta ahí profe. ese silencio. Aquí con No se preocupe, profe. Aquí estamos poniendo atención.
Ok, entonces ya tenemos esto. Entonces, estamos claros aquí con que ya no importa la trayectoria que sigamos, siempre si respetamos dónde entra esa trayectoria, si es negativo, el valor tiene negativo y si es positivo, es positivo. ¿Estamos bien? O sea que si entra en positivo, sale positivo, y si entra en No. negativos, no. Es negativo. Ah, va. El valor es negativo. Por eso es Ok. que, como si se dan cuenta, entró en menos BT, entonces entró en negativo, entonces ese valor es menos BT. Y entró en B1 positivo, entonces es más B1, ¿verdad? Entonces hay que respetar esa parte. Ah, ya. O sea, respetemos el signo, el ritmo para no perdernos, porque si no respetamos el signo nos va a dar otra cosa y no nos va a dar el resultado que necesitamos. Entonces vamos a continuar. Voy a replantear ahora la ecuación. ¿Cómo lo voy a replantear? Bueno, voltaje total, o BT, va a ser igual a B1, pero B1 ya no es B1, ahora es I por R1, ¿verdad? I por R1, ¿va? Ese es B1, más I Por R2. por R2, y más I por R3, ¿verdad? Ah, I por R3. Ahorita ya, vamos a ver, yo creo que vamos a llegar a algo ahí. Ya replanteé esta ecuación, ya la puse así un poco más coqueta y ahora va. ¿Qué factor común hay en la expresión? Álgebra, jóvenes, álgebra. ¿Cómo dijo, profe, que no lo escuché? ¿Qué factor común? ¿Cuál es el común ahí? Y el factor I, ¿verdad? Es común. Y si yo factorizo I, entonces solo me queda R1 R2. más R2 Ah, sí. más R3. Entonces, si se dan cuenta, ya tranquilo, ya vamos a terminar, solo relajemos. Entonces vamos a ir a tomar un café o un chocolate caliente. Me voy a ir a dormir, profe. Ah, no, pero ya era costumbre que te gusta estar. Bueno, entonces tenemos aquí BT, ¿verdad? Le falta, Tenemos fe. que pegar la hueva, man. BT, ajá. Vete, bye. Sí, va. Vete. Mauricio. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo paso esta corriente a dividir acá? Van a ver. El voltaje T dividido I, ¿verdad? I va a ser igual a R1 más R2 más R3. O sea que prácticamente se despejaron las resistencias para tirar de una vez la equivalente, Claro. ¿no? Ajá, cabal. Pero esa es una demostración que yo quería hacer. Ah, ya. Entonces, ¿qué es esto entonces? Voltaje total dentro de corriente total se conoce como resistencia equivalente total. ¿Y a qué es igual a la resistencia equivalente total de este circuito? A R1 1 más R2 más más R2 Más R3. más R2. O Entonces, sea que esas ¿verdad? tres nunca van a desaparecer, ¿o qué? ¿Cuál? Esas tres. ¿Cuál, Holmes? ¿No va a desaparecer quién? Esa es la R1, la R2 y la No, esas R3. cosas no van a desaparecer, esas son las partes fundamentales del circuito. Sin eso no podemos resolver el circuito, ¿no? Ah, está bueno, profe. Profe, Gracias. una pregunta. ¿La Ajá. ley de Kirchhoff es opcional usarla? No. Es parte de lo que tenemos que usar. ¡Qué hueva! No, porque lo que pasa es que, porque si se dan cuenta, después vamos a ir viendo, incluso en analógica hemos usado mallas, pero no nos hemos dado cuenta. Por Profe, ejemplo, pero tenemos cuenta de voltaje de diodo y resistencia. ¿Qué es eso? Es una malla, porque tenemos un voltaje de la fuente, el voltaje del diodo y el voltaje de la resistencia. O sea, es una malla, o sea, no, de eso ahí sí que no nos vamos a quitar
de aquí hasta que nos graduamos no nos vamos a quitar esta ley. Profe, pero no es lo mismo O sea, hacerlas es aquí una en ley, la casa por eso es una que ley. haciéndolo usted, Esta es la ley pues, de o sea, Ohm, Watt, Joule y ley de Kirchhoff. Ya vamos, eso es casi como el machete bajón, o sea, eso no lo podemos quitar, ya lo tenemos que tener aquí en la cabeza. Bueno, entonces yo lo que quiero que vean es que a través de la ley de Kirchhoff demostramos que la resistencia equivalente en serie no es más que la suma de toda la resistencia. Suave, ¿va? Pero usamos ley de Kirchhoff por otro método, por otro camino. Entonces, así es como lo vamos a ir haciendo. Va. Entonces, si se dan cuenta, calculémoslo ahora cuánto puede caer. Va. Entonces, ¿cuánto sería la resistencia equivalente de este circuito, jóvenes? Ya que ustedes son pilas en resistencia en serie. Sí. ¿Cuánto sería la resistencia equivalente? 3K, ¿no? 3000, ¿va? Ok. 3K. 3K pongamos. Ya lo estoy llamando, sí, yo sé, pues. De 3K. Entonces, ahora que ya tenemos la resistencia de 3K, bueno, calculemos la corriente. ¿Cuánto es la corriente? La corriente no se recuerdan que es, según esto, es voltaje dividido resistencia. Voltaje dividido resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje? 12 voltios. Y dividido resistencia, que sería 3000, ¿verdad? sí. Ahora calculemos acá. Voy a sacar mi calculadora. Entonces tengo aquí. Da 4 a la menos 12 3. dividido 3000, ¿verdad? 12 a 12 es dividido, no menos. 12 dividido 3000. Nos da 1 dividido 250 y si le pasamos aquí es 4 por 10 a la menos 3. Miren. 4 por 10 a la menos 3. Y si lo ponemos en nomenclatura de ingeniería es 4 miliamperios. 4 miliamperios. Entonces, esa es la corriente que va a pasar en todo el circuito. 4 miliamperios. ¿Verdad? Ahora calculemos esto, ¿eh? Esta parte que está aquí. Calculemos, va. Voy a copiarlo por acá. Esto lo voy a copiar acá y lo vamos a poner por acá. Entonces, yo quiero que miren esto, porque esto, cuando nosotros lo analicemos, se van a dar cuenta de que esto es sencillo, pero nos va a servir mucho. ¿Cuánto sería entonces el valor de B1? B1 va a ser igual a 4 miliamperios Por 1000. por 1000. Ajá. 4 miliamperios. 4 miliamperios por 1000. Ajá. Entonces ahora vamos a hacer la calculadora. Bueno, venimos a la calculadora, borramos. 4 exponente a la menos 3, ¿verdad? 4 exponente a la menos 3, o por 10 a la menos 3, por 1000. Y eso nos da 4. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 es 4 voltios. Por obvias razones, ¿cuánto vale el voltaje en la 2? Igual 4. Por 4. Va. ¿Y cuánto vale en el voltaje 3? Igual 4. 4. Me pongo. 4. Ahora comprobemos el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje total? El de la fuente. Vale 12. ¿Y cuánto es voltaje 1? 4. 4. Más, ¿cuánto es el voltaje en 2? 4. Más, ¿cuánto es el voltaje en 3? 4. 4. Entonces, si se cumple la ley de Coulomb, 12 es igual a 2. Voltaje total. Entonces, sí se cumple. Entonces, ahí es donde tenemos que ver nosotros, de que la ley de Kirchhoff sí se cumple, ¿verdad? Bueno, entonces si quieren, le damos un descansito para terminar, para esto. Vamos a dejar unos ejercicios ahí, igual traten de hacerlos para que puedan hacerlos. Después vamos a ver lo de Don Mayas y las leyes de corriente, ¿verdad? Vamos a dar un espacito para que se descansen, vayan a estresarse y vamos a continuar después. Ajá.
Ok, solo voy a dar pausa, no se desconecten, solo voy a apagar mi cámara y voy a dejar de grabar. ¿No? Ok. Bueno, ahí está.